Eva, la protagonista de esta historia real, solo tenía 5 años cuando una persona cercana a su entorno abusó de ella sexualmente. Hablar de abuso sexual infantil es un tema que nos pone a muchos y a muchas los pelos de punta. Es un tema que muchos cuando escuchan lo que hacen es quizá mirar para otro lado, cuando realmente lo que debería ponernos los pelos de punta son las cifras escalofriantes que organizaciones e instituciones como la Organización Mundial de la Salud, Save the Children y UNICEF nos dicen que 1 de cada 5 niños está siendo abusado sexualmente o sufrirá de abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Como dice Vicky Bernade de la Fundación Vicky Bernade contra el abuso sexual infantil, dice, si estos niños de los que estamos hablando estuvieran sufriendo de una enfermedad, entonces estaríamos hablando de una pandemia de acuerdo con estas cifras. Pero es que, ¿qué pasa? El abuso sexual infantil no está en la agenda política, el abuso sexual infantil no está en la agenda social y seguimos revictimizando a nuestros niños y niñas que sufren de abuso sexual infantil, como con frases con cariño, tranquilo, tranquila, que esto no lo sabrá nadie, nadie se enterará de esto. O tranquila, ya crecerás y esto pasará y se te olvidará, haciéndole sentir vergüenza por algo que ni siquiera ha propiciado, por algo que ni siquiera ha generado. O frases que le llevan a la culpa como, cariño, ¿y tú qué estabas haciendo en el momento que esta persona hizo esto? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Cómo generaste esto? Este tipo de frases, este tipo de actitudes, lo que hacen es propiciar en el niño que ha sido víctima, culpa y vergüenza, cuando la única persona que debería sentir culpa o vergüenza es el abusador, el que ha cometido ese abuso sexual infantil. Y sin embargo, esta persona sigue a sus anchas como si nada hubiera pasado en una sociedad que lo que hace es de alguna forma apoyarle porque apoyamos el silencio y nos hacemos cómplice. Hoy vamos a estar con Elena Torija, la madre de Eva y autora de este cuento que más que un cuento es un mensaje para empoderar a nuestros niños y niñas frente a este tema y para empoderarnos nosotros como adultos. Como siempre digo, va de los 0 a los 99 años. Y es que esta bella familia realmente lo que han hecho es coger todo este dolor, rabia e impotencia y convertirla en un maravilloso proyecto a favor de la infancia que se llama Mejorando Infancias. Así que no se pierdan este maravilloso live porque de verdad que escuchar a Elena, la madre de Eva, es todo un regalo. La voy a buscar por aquí a ver si vamos a empezar ya y vamos a buscar a Elena, si la encontramos por acá. A ver si nos aparece. Vale. La invitación. Elena, he visto que estás por aquí, que te acabas de unir. Te acabo de enviar la invitación para que empecemos nuestro directo. Hola, ¡Hola! hermosa. Elena, lo hemos conseguido. ¡Qué Lo hemos maravilla! conseguido. ¡Ay, sí! Bueno, gracias por estar aquí. De verdad que créeme que el martes pasado, que bueno, que no pudimos porque no te encontrabas bien, Hmm, muchas personas me dijeron, ay, lo estaba esperando con ansias. Y yo, bueno, primero la salud, ¿no? Y Eso entiendo es, lo que es una migraña. Así que eso es. maravilloso. Elena, antes de nada, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Gracias porque de verdad que sabes que desde que conocí tu proyecto, o sea, vuestro proyecto como familia, realmente has impactado mi vida. Resueno muchísimo con todo lo que compartes y para mí que estés aquí es un regalo porque cuando hablo de la ira, cuando hablo de la rabia, cuando hablo de la impotencia, el dolor, siempre digo que estas emociones de defensa tienen una parte que se llama talento y yo lo veo condensado en vosotros como familia, es decir, coger la rabia, coger el dolor y coger esa impotencia y convertirla en un proyecto maravilloso como este en pro de mejorar las infancias cuando todavía ni siquiera hace un año de lo que habéis vivido, para mí de verdad es una muestra de resiliencia maravillosa y es el mejor regalo que pueden hacerle a Eva. Así que gracias por estar aquí. Wow, mira, tengo ahora mismo los pelillos de punta, la carne de gallina. No sabes lo agradecida que estoy a personas como tú, Milena, que
que me alientan mucho, nos alientan como familia pues para seguir adelante con este proyecto, la verdad. Muchísimas Sí, gracias. Siento nada, mucho la semana pasada haber cancelado, pero es verdad que yo nunca tengo migrañas, pero hombre, la semana pasada sí, se me habían juntado así como varias cosas y es verdad que a veces el sí, cuerpo te dice para y para por y necesita supuesto, estar por eh, supuesto, con presencia. De hecho, por lo supuesto. hago siempre que hago un live o damos alguna charla sobre este tema y demás. Sí, ay, bueno, Intento hacer primero como una especie de 5 minutos así como de meditación y concentrarme mucho para intentar que la idea que queremos que claro, llegue realmente a las personas que te están escuchando, que te están eso viendo, es, porque el tema de los abusos sexuales infantiles es un tema muy grave y es un tema que parece mentira que como sociedad hayamos sido capaces de evolucionar en tantos aspectos, seamos capaces sí, de unirnos todos para hacer cambios tan rápidos en tan poco tiempo y sin así es, embargo esto sea una losa que llevamos arrastrando tanto tiempo y yo realmente el tema de la infancia creo que no es un tema de futuro, es un tema de presente, ¿sabes? totalmente, Entonces es un tema que tiene que ser, hombre, entiendo que no sería lo ideal lo que fuese un presente perfecto, ¿vale? Que no sea un presente perfecto, pero que tenemos que pelear para dar lo mejor de nosotros mismos como adultos. así es, Y a nosotros la vida pues nos ha puesto esta dificultad por delante como familia. sí, Y a pesar de la dificultad tan enorme que conlleva, pues también es verdad que nos ayuda a transformar, o sea, todo este proyecto del cuento de Tu cuerpo es tuyo con Eva nos ayuda muchísimo como familia a transitar todo nuestro dolor, toda nuestra rabia, toda nuestra impotencia. A mí personalmente como madre me ha permitido acercarme a mis hijas para elaborar este tema desde un lugar que no es el de un profesional terapeuta, no es el de una persona que simplemente les pide que pasen páginas sin más, ¿no? exacto, Tenía la necesidad de que pararnos y ver qué es lo que nos había sucedido, ver cómo nos sentíamos, ver que con eso qué podemos hacer para trascenderlo. eso es, Y luego, pues, ¿sabes lo que pasa? Que hay tanta gente que me contacta. O sea, este proyecto lo lanzamos a finales de septiembre, empezamos a enviar los primeros cuentos, septiembre, octubre, y desde entonces es que no te voy a exagerar, es que tengo cientos de mensajes sí, que me llegan todos los días, pero contándome historias que no me van, extraña, historias mega dramáticas de mujeres que nunca han sido capaces de nombrar lo que les había pasado, que me sí, agradecen el cuento y la oportunidad de poder hablar de ese tema con sus hijos. La semana pasada me encontré con una mamá que me contaba que ella tenía el cuento por sus niñas pequeñas, pero tiene una niña de 14 años, una hija de 14 sí, años, y la hija de 14 años se había encontrado con un acosador sexual en el instituto. Y entonces ujú, permanentemente pues la estaba tocando sin su consentimiento, la sí, estaba violentando. Entonces ella se había quejado a los profesores y no le habían hecho caso, le habían dicho que bueno, que eso no era importante, que ta. ya, Entonces la chica había preparado, que es que a mí estas de las cosas que digo, jo, el cuento es mucho más grande que yo y mucho más grande que mi familia. Tiene sí, una vida propia y es así, ¿sabes? Porque había preparado ella una exposición para su clase de valores que se titula Tu cuerpo es tuyo y había nombrado lo que sucede con el abuso sexual infantil y con el abuso sexual a mujeres a través de nuestro cuento delante de su acosador y delante de toda la clase y wow, de los profesores. wow, qué maravilla, Y entonces había sido tan potente que esta chica que está en un instituto, en un cole que es instituto, con chavales que hay desde tercero de primaria hasta bachillerato, la han llevado por todas las clases para presentar esta exposición. ok, ok, Entonces, eh, es que necesitamos tantas herramientas, tantas exacto, formas, tanto mm, saber empoderarnos, tanto mm, no tener vergüenza en decir, no, no me gusta, no quiero eso esto. es, No hace eso falta que es, sea una penetración, no hace falta que eso sea una es, violación en manada. Mi mm, cuerpo es mío siempre, para una caricia, para un beso, para que me toques el culo, para que me lleves mi mano a tocar lo que eso quieres que es, toque, para cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, exactamente, es que lo que más, a mí más me gusta de haber ido desarrollando este proyecto es como a cada persona, a cada familia, en cada edad en la que se están trabajando en las escuelas, el cuento da en la medida en la que uno necesita. Y entonces sirve exactamente, para esa niña de 14 años
sirve Ujú. para una mujer que después de 30 años decide romper su silencio Eso y es. acudir a un psicólogo porque eh, me ha pasado hace relativamente poco con una persona de un entorno cercano que también conoció el cuento casi desde el principio y a raíz de la Sí. declaración de mi hija, que mi hija declaró hace 3 semanas, Eso es. Te iba a preguntar un poco de esto, Elena. Ujú. pues a raíz de esa declaración hubo una mujer a la que le había pasado un suceso muy fuerte cuando tenía 9 años, que me dijo, Wow. mira, si tu hija ha sido capaz de contar lo que le ha pasado 10 meses después de lo que le ha pasado, con 6 años, solita en la sala, con la persona, ¿cómo no voy a ser yo capaz de contarlo en una terapia? Wow. Y ha dado el paso, Qué ¿sabes? hermoso. Qué hermoso. Elena, para los que están entrando que no tienen ni idea de por qué surgió este cuento, de qué es lo que ha pasado, de quién eres tú, Elena, nos puedes hacer antes, porque bueno, yo es que por mis historias hablo de ti y les he contado, pero sé que está entrando gente porque hubo gente que me dijo que iba a invitar a más Mm, gente porque necesitaban ver esto. Tú nos puedes hacer una introducción sin entrar en detalle perfecto. de dónde surgió este proyecto y Sí. por qué fue lo que pasó. Pues mira, yo me llamo Elena, soy fisioterapeuta de profesión, trabajo en un hospital público en la Comunidad de Madrid, tengo 4 hijos, 3 hijas y un hijo. Mi hija mayor tiene 17 años, mi hija pequeña tiene 6 años y la verdad que desde el principio de ser madre es verdad que a mí es como que en relación con la infancia se me abrió como un canal muy fuerte pues de necesidad de entender a los niños y de trabajar por tener una vida mejor para ellos. De hecho, yo, por ejemplo, en el hospital en el que trabajo estoy en la comisión de violencia, pues porque a mí todo, o sea, yo soy muy activista en todas las Sí. cosas de un poco de defensa de derechos y demás. Lo que pasa es que yo era activista, bueno, tengo un grupo de crianza en el barrio, pues con lo cotidiano, pero sin ninguna historia así de ninguna cosa en particular. Pero es verdad que hace un año, en agosto hará un año, pues a mi hija, que entonces tenía 5 años, una persona de nuestro entorno cercano, de nuestro vecindario, abusó sexualmente de ella. Entonces nosotros supimos que alguien había abusado sexualmente de ella porque mi marido le pilló infragante. ¿Vale? Yo siempre cuento, esta parte a mí me resulta Uf, bastante dura, siempre sí, cuento que mi hija, dentro de la malísima suerte que tuvo la grandísima suerte de que llegase su padre y lo viese. sí. Porque inmediatamente mi hija lo primero que dijo cuando le sucedió esto fue, qué suerte que lo has visto, papá, porque así ni te lo tengo que contar yo, ni tengo que guardar el secreto que me ha dicho que no se lo podía decir a nadie. Porque evidentemente esta persona la amenazó para que ella no dijese nada. Sí. ¿Vale? La primera suerte, después de la mala suerte que sucediese eso, fue la primera suerte que mi marido lo viese. La segunda fue que a mi marido no se le cruzó un cable y no cometió un acto de violencia contra esta persona, que habría sido Ujú, una cosa bastante lógica. Pero es verdad que ujú, en ese caso fue muy sensato. Inmediatamente pensó que lo que había que hacer era cuidar mucho a nuestra hija, protegerla, arroparla, cuidarla, mimarla y ujú, desde el minuto uno supimos lo que había sucedido. ujú. Entonces, inmediatamente después de que sucediese esto, pues nosotros hacemos lo que hay que hacer, lo que desgraciadamente sabíamos que había que hacer en estos trances, porque te digo, yo estoy en la comisión de violencia, mi marido también trabaja en un centro de salud, entonces, Sí, bueno, pues sabíamos que lo primero que había que hacer era hacer un parte de lesiones e ir a sí, denunciar a la policía, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos. sí. Hacemos un parte, nos aseguramos cómo está mi hija, la apoyamos mucho y demás. Hacemos el mismo día un parte de lesiones que para todas las personas que nos estén escuchando es importante que sepan que el parte de lesiones tiene que ser lo más inmediato posible, ¿vale? En Claro. cualquier institución sanitaria, un parte de lesiones. La denuncia se puede postergar un día, 2 días, incluso más tiempo, pero el parte de lesiones tiene que ser lo más inmediato posible, ¿vale? Ok. Existe un protocolo prácticamente en todas las instituciones sanitarias para que esto se haga con el debido cuidado, para que no se hay que tomar muestras, que no se pierdan muestras y demás. O sea que todo esto se supone que Claro, está muy cuidado y demás. ¿Vale? claro. Nosotros hicimos esto y nos surgió que después de haber prestado nuestra declaración y demás, bueno, nos surgieron dos cosas. La primera, que no nos dieron una orden de alejamiento provisional, que nosotros la pedimos inmediatamente, porque consideraron que mi hija era muy pequeña y que como nunca iba a estar sin nosotros, no la necesitaba. ¿Vale? Maravilla, Entonces, maravilla. claro, entonces a mí eso me pareció
de un adultocentrismo tremendo y de una poca sensibilidad con los niños muy, muy grande. Y segundo, nos sucedió que mi hija tenía que prestar declaración también, pero como era el mes de agosto, nos dijeron que las personas especializadas que toman declaración a nivel judicial en niños en este tipo de casos estaban de vacaciones, entonces que ya nos avisarían. Wow. Y a mí eso también es como que se me quedó ahí, porque en realidad lo que tú quieres es, una vez que ya se ha abierto, digamos, como esto, intentar que esto se resuelva cuanto antes. Exactamente. Y entonces ahí vi que, aunque nosotros habíamos intentado resolver de la manera más ágil posible y estábamos atendiendo a nuestra hija de la manera que nosotros consideramos mejor posible, pues es verdad que nos dio como una sensación de que a nivel institucional todavía nos queda mucho para respetar realmente los derechos de los niños y para tener Totalmente. sensibilidad con ellos. ¿Vale? Entonces, a raíz de eso, a nosotros siempre nos han encantado. Yo siempre digo que nosotros, o sea, en mi casa, lo que más tenemos son cuentos, libros en general, es nuestro tesoro, ¿vale? Y de hecho, desde que nació mi hija mayor, dejamos las estanterías más bajas de la casa libres para que tuviesen cuentos a su disposición y siempre hemos tenido muchísimos cuentos y nos hemos inventado muchos cuentos sobre todas las cosas que nos han ido pasando. Entonces, como a mí me gusta mucho escribir y a mis hijas les gustan mucho los cuentos, pues es verdad que a mí inmediatamente, ¿sabes? Yo tenía esa necesidad, tenía un daño interno muy, muy grande, una rabia súper grande. Por supuesto. Una frustración muy fuerte porque mi hija preguntaba muchas veces, ¿pero por qué ha hecho esto? ¿Pero por qué? ¿Sabes? Porque, claro, yo siempre digo, es que mi hija vive en el mundo del ratón Pérez y los Reyes Magos. Claro. ¿Sabes? Entonces, y es lo que le corresponde. ¿Cómo se puede vivir en el mundo del ratón Pérez y los Reyes Magos y debutar de una manera tan, ¿vale? En un mundo de violencia en el que, ¿sabes? Entonces, claro, ella está, porque es verdad que nosotros no consumimos noticias en casa, o sea, pues no ven cosas violentas ni muchísimo menos. Siempre eres precavido, les dices que determinado tipo de cosas, pero claro, estas cosas de los abusos sexuales infantiles siempre se dan en un entorno de proximidad de los niños y era alguien conocido por parte de los niños. Que ese, digamos, es el eslabón que falla, ¿sabes? Los niños pequeños no se van con desconocidos, no es un desconocido normalmente el que comete con ellos un abuso sexual, sino que es alguien, un familiar, un profesor, un entrenador, ¿sabes? Vecino, alguien de confianza. Y claro, como tampoco vivimos en un mundo, o sea, no queremos quebrar la confianza de todos los que nos rodean, pues al final, digamos, por esa grieta es por donde se cuela el abuso sexual. Así es. Yo siempre digo que es una pasada, pero es que 1 de cada 5 niños en España sufre abuso sexual infantil antes de cumplir los 18 años. Es una pasada. O sea, es una pasada. Sí. Conocemos la punta del iceberg. Así es, Elena, justo ahora que empezaba el live decía eso, que eso es un dato y decía, hay una persona que se llama Vicky Bernade que tiene una fundación, la conoces, que ella dice que si cogemos estas cifras y dijéramos que los niños que han sufrido abuso sexual o van a sufrir abuso sexual infantil, estaríamos hablando, si habláramos de que esos niños tienen una enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia, con las cifras tan alarmantes. Totalmente. Lo que pasa es que son niños, ¿sabes? Y los niños hacen ese trabajo tan magnífico de intentar seguir con su vida, o sea, que es que los niños son resilientes, es verdad, son súper resilientes, ¿vale? Y los niños, a ver, el caso de Eva es un poco diferente al de otros muchos casos, porque nosotros lo supimos desde el principio y ella no tuvo, yo creo que el momento crítico del abuso sexual infantil es el secreto. Ajá, exacto. El secreto. ¿Qué hace un niño con esa información que no entiende qué es lo que le ha pasado? O sea, exactamente. Está completamente fuera de la línea de coherencia de los sucesos, ¿no? Eso es dificilísimo nombrarlo porque no te entra en la cabeza, ¿vale? Eso es. Entonces, como no les entra en la cabeza, no entienden cómo etiquetarlo, no entienden por qué pasa, no entienden qué es lo que pasa. No entienden cómo una persona que en principio tiene que ser buena con ellos les está haciendo eso. Hay una parte de ellos que acaba como que no se lo creen. Entonces es tan difícil para ellos sacar eso fuera,
Claro, lo que hacen es Sí, disociar toda esa totalmente. información. Totalmente, Mm, totalmente, porque además es que lo quieras o no, los niños son muy conscientes, esto también Vicky Bernabé lo explica muy bien, los niños son muy conscientes de que en el momento que cuentan esto, mm, algo en su normalidad se va a quebrar. O sea, han exacto. tenido un suceso traumático, pero luego es que Mm, además saben que en el momento en que comenten este suceso traumático, algo más de su vida se va a mm, quebrar. Porque, así claro, es. esto conlleva una serie de cosas en el entorno. O no les Mm, creen, o si les creen tienes que tomar medidas contra esta. Entonces, eso al final es un peso mm, tan grande para los niños, es que a mí mm, realmente pensar que, que nosotros como sociedad no sepamos hacer nada para aliviar esto, para que esto no mm, suceda. Entonces, por eso a mí me surgió la necesidad de escribir el cuento. Y me mm, surgió la necesidad de escribir una cosa que fuese muy amorosa con los niños, porque yo desde el minuto uno tuve muy claro que quería que mi hija supiese que ella no había hecho nada eso malo, es. no tenía nada de qué avergonzarse, ni Eso nada de es. lo que sentirse culpable. Eso La es. persona que había hecho algo malo era la otra persona. Y nosotros Eso íbamos es. a defenderla por siempre y delante de cualquiera. Y ni se tenía que avergonzar ella, ni nos teníamos que avergonzar nosotros. Eso es. Nosotros, cuando sucedió esto, hubo gente de nuestro entorno que nos dijo, bueno, tapad esto, seguid con vuestra vida, Mm, que nadie se va a enterar como si no hubiese pasado. Y nosotros dijimos, no, no, porque estas cosas son bombas de relojería. Tú las puedes totalmente. esconder un tiempo, pero ¿cuándo sale esto después? ¿Sabes? Elena, y te escuchaba en alguna otra entrevista que incluso que fue, o sea, flipé cuando te escuché decir eso, que vale, personas cercanas a tu entorno, vale, yo entiendo que no, pero que personal, incluso sanitario. Sí, O sea, te sí. decían, esto no va a salir de aquí, tranquila, ya ella es niña, poco a poco, o sea, Sí, eso, bueno, tengo que decir que ya lo he dicho en algunas otras entrevistas, que una de las personas a las que estaré eternamente agradecida y que más ayudó a mi hija a elaborar que esto que le había sucedido iba a tener, digamos, como la ayuda social, fue la persona que hizo el parte de lesiones, la pediatra que le hizo el parte de lesiones, tuvo un trato exquisitísimo con ella, además en todos los sentidos, pero es verdad que cuando terminó y rellenó todos los documentos y en presencia de un testigo, le explicó a mi hija, mira Eva, este papel que hemos rellenado ahora aquí, yo lo meto en este sobre, lo mando a la policía, lo mando al juez y a partir de aquí ya empezamos a trabajar todo el mundo para que esa persona que te ha hecho eso nunca más lo vuelva a hacer ni a ti ni a nadie, porque nosotros colaboramos junto con la policía. Entonces, eso para maravilloso. mi hija, ¿sabes? Yo siempre digo, ostras, no nos damos cuenta de la importancia que tiene a veces los pequeños detalles. Si todo el interrogatorio, la exploración, todo hubiese sido exactamente igual, pero le hubiese faltado esa fase final, a mí, mi hija no habría salido de allí con esa sensación de decir, Claro, aquí hay alguien que me va a ayudar. Y aquí hay alguien que me exactamente, va a ayudar de verdad. Porque eso mi es. hija lo que decía es, ¿por qué ha hecho esto? Y muchas veces decía, es que no se quede nunca más con ninguna niña ni con ningún niño pequeño. Porque, ¿sabes? Entonces, ella necesitaba esa sensación de que no Claro, solamente sus padres la vamos a proteger, sino que la sociedad la va a proteger también. Por eso eso, es. las ideas centrales del cuento es, por un lado, la maravilla del cuerpo, cómo si Ujú, tú estás conectado con él, sabes diferenciar perfectamente lo que te gusta y lo que no te gusta, sí, cómo los secretos no se mm, pueden guardar con cualquier tipo de cosa que te haces. eso es. Siempre tienes Ujú, que encontrar a alguien de confianza que te va a ayudar. Y luego hay una frase que dice, y a esa persona que te ayuda va a haber muchas más que le ayuden. Porque sí, los niños necesitan que les restablezcamos su nivel de confianza en la vida y en la sociedad. ujú, Hay una así, persona, dos personas, tres personas que no saben estar a la altura del cuidado de los demás, pero el resto sí, nos cuidamos entre ujú, todos. Que los niños, ujú, para poder crecer sanos, para poder salir adelante después de una cosa de estas, mm, necesitan que se les quede muy arraigada esa sensación de que no están solitos, de que no están indefensos, de que así es, son pequeños, pero no son poco importantes, así de es. que su voz es más bajita, pero hay alguien Mm, que se va a agachar a su altura a su estatura y que les va a escuchar. eso es. Entonces eso es súper importante. Entonces, igual que te digo que esta persona maravillosa nos atendió tan bien, pues es verdad que en todo el recorrido que llevamos en todo este tiempo, pues nos hemos encontrado palabras como hay casos muchísimo más graves que el de ella, es muy pequeña, esto ella pues el día de mañana lo colocará como que ha sido un juego, ¿sabes? Como Wow. menospreciando, ¿sabes? Buah, esto, pero de hecho, o sea, con que más me ha pasado ha sido con trabajadores sociales y con psicólogos, que tengo que decir que hay Wow. muchísimos que nos han ayudado mucho. Pero ha habido Mm, algunos otros que os he dicho, pero bueno, luego no están mm, llenas las consultas de psicología de adultos que lo que mm, tienen es un daño de pequeños que no se les reparó. ¿Cómo puede ser que totalmente. todavía
estemos pensando que este tipo de cosas no suceden, o si suceden no tienen importancia, o como son pequeños y les cuesta tanto trabajo poner palabras. Pero es que es muy duro todo el proceso, porque mi hija tenía que haber declarado en septiembre no nos llamaron, en octubre no nos llamaron, en noviembre no nos llamaron. Wow. Ha declarado hace 3 semanas. Muy fuerte, ¿eh? O sea, una Demasiado. niña que tenía 5 años ha declarado sobre lo que le pasó 10 meses después. Wow. 10 meses después, ¿vale? Madre mía. Pero no solamente eso, sino que hay un centro en Madrid, que es el CIASI, que es un centro especializado en víctimas de abuso sexual infantil, Sí. que ofrece cobertura psicológica, apoyo, Se supone que nosotros lo solicitamos, no nos han llamado en todo este tiempo, solamente una vez para la asesoría jurídica. Se supone Madre que mía. nos dan la atención. Y en la asesoría jurídica nos dijeron, mientras la niña no le tomen declaración, no debería hacer ningún tipo de terapia. Porque en el momento que haces terapia, elaboras lo que te ha sucedido y ya la declaración no tiene tanta validez. O sea... O sea, me pierdo, ¿sabes? Esto es tremendo. De verdad. Tremendo. Y esta es una realidad durísima, porque el hecho de que mi hija haya tardado 10 meses en declarar no es porque haya unas personas negligentes en el juzgado ni en la fiscalía, es porque hay un montón de niños que están esperando para declarar. El hecho de que a mi hija no la hayan llamado del CIASI no es porque en el CIASI tengan descolgados los teléfonos y se estén rascando la barriga. Es porque tiene una lista de espera durísima. Exactamente. Durísima. Entonces, ¿tenemos una nueva ley de protección de menores en este tipo de casos? Sí. Pero, ¿dónde están las dotaciones económicas? Una ley, si tú no dotas económicamente, presupuestariamente, si no hay gente especializada, da igual, sácala. Si es que hay otro montón de cosas que no son tan importantes. Si ahora con esto del COVID hemos demostrado que se ha sacado gente donde no había, Así es, totalmente. para hacer rastreos, para un montón de cosas. ¿Y los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde No están están en la agenda política, no están en la agenda social, no. No están en ninguna agenda. Y conste que, de verdad, yo, de todo este proceso, a mí el cuento me ha servido mucho para alquimizar mi rabia. Totalmente. Y transformarla en una enorme compasión. Y entiendo que hay gente que trabaja en la policía, en la unidad, en la brigada de atención a las familias, en centros de la fiscalía de menores, no sé qué, que tienen trabajos durísimos y que lo que ven cada día y ver cómo no lo pueden gestionar ágilmente debe ser durísimo también para Claro ellos. que sí. Por claro supuesto que sí. Y ojo, y las personas que abusan sexualmente de otras personas también necesitarán algún tipo de ayuda. Por supuesto. Ponemos el énfasis en la víctima solamente. Exactamente. Y yo quiero pensar que la sociedad es capaz de ser mucho más generosa que eso. Y yo pienso que detrás de cada persona que hace lo que haga, seguramente habrá habido un montón de fallos en los que no se haya sabido atender en su momento o parar en su momento. Pero claro, una persona que comete un delito y que pasan meses y meses y meses, un delito sexual contra una menor, y pasan meses y sabes que eso no va a ningún sitio, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo socialmente? Exactamente. Que eso no tiene ninguna importancia. Así es. ¿Sabes? Y esa de hecho también es una de muchas de las razones por las que la gente no, o sea, personas que han sido o que su hijo o su hija ha sido abusado sexualmente, no se anima porque dice, es que eso no pasa nada. O sea, voy a hacer pasar a mi hijo, porque me he encontrado con esa situación, y le voy a hacer pasar por un mal rato, y tampoco es que haya sido así, o sea, lo he escuchado así literalmente, tampoco es que haya sido mucho, o sea, por lo menos no hubo penetración. Hay casos así, de hecho en estos días publicaba un post respecto a eso, como de esos mitos, ¿no? Y que tú lo decías ahora hace un rato, y es como que, bueno, no fue tan grave porque no hubo penetración. Ya, pero es que, la gravedad de las cosas no va en función de ningún del nivel parámetro desde fuera, quiero decir. Exactamente. Es que la gravedad está en función del daño que ha sufrido el menor. Exactamente. Entonces, ¿qué es peor? ¿Una penetración una sola vez o un abuso con un montón de tocamientos mantenido a lo largo de... Que es que hay niños que se pasan años siendo abusados por sus familias. Exactamente, totalmente. Entonces, ¿cómo es posible que no seamos capaces como sociedad de decir, alto, vamos a hacer un plan
estratégico, nacional, a nivel, a lo más alto, ¿sabes? Y claro, Totalmente. y a todos los niveles, porque esto a nivel policial, a nivel judicial, eso es muy importante, pero luego a nivel de las escuelas, a nivel de las familias, quiero decir, esto es una asignatura transversal, porque esa Totalmente. persona que abusa sexualmente de los niños se está educando ahora en una escuela, se está educando ahora en una familia. Eso es, Entonces, eso es. tu cuerpo es tuyo, ojo, no es un cuento para que tú digas, no, a mí no Eso me toques, es es. para que tú tampoco toques a nadie. Es que Eso tú no puedes es. tocar a nadie. No es Ujú, no. Y tu cuerpo ujú. es tuyo, solo tuyo, y el del Eso otro es es. solo de él. Y Ujú, si, eso y, si, es. y si nos respetamos todos en eso, que es súper sencillo, porque no necesitamos ningún manual para saber, ¿esto será bueno o será malo? Bueno, ¿a ti cómo te estás sentando? Si es Eso súper es. fácil. Si Lo que algo pasa es que que amo del cuento, Elena, perdón que te interrumpa, algo que amo del cuento es que va más allá, porque bueno, yo he leído cuentos, o sea, tengo también 3 peques y bueno, también trabajo todo este tema con ellos y esto. Y bueno, yo he leído muchos cuentos donde dice, bueno, que al pene se le dice pene y a la sí, vulva se le llama vulva. Vale, está muy bien, ¿vale? Eso es así, o sea, cada parte del cuerpo se llama por su nombre y eso es sí, súper importante y súper hace parte importante. de una sana educación sexual. Es verdad, pero algo que a mí me encanta de Tu cuerpo es tuyo es que nos muestra, o sea, nos presenta el cuerpo como que la preservación del cuerpo como un territorio único, 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 integral, o sea, integral. es mío, ¿sabes? Eso Es es, integral, es mío, yo decido sobre él eso y es. tú Es que no puedes, el eso es, abuso no es genitalidad solamente. ¿Sabes? Es que muchas exactamente. veces confundimos y Mm, realmente el hecho de que cualquier persona en una situación de poder físico o de poder simplemente moral sobre ti mm, te obligue a hacer cosas con tu cuerpo que tú no quieres, mm, es que eso exacto. es un abuso y es incuestionable que es un abuso. Y no se le Es, puede poner etiquetas. Es como cuando hablamos de una mujer a la que dice, no, es que lleva la falda corta, es que está borracha, ya, perdona, pero es que, ¿sabes? Entonces esto es exacto, exactamente lo mismo. Entonces, totalmente. los niños tienen que saber desde el minuto cero, Mm, desde mm, lo más pronto. A mí este cuento me hace mucha ilusión porque como surgió, luego nosotros lo escribimos en casa, luego lo dibujamos nosotros también en familia, nos ayudaron mucho 2 Y amigas los dibujos, que madre son... mía. Los dibujos son muy fuertes porque además es que son dibujos que están hechos pues a los 15 Uf, días, 3 semanas de que nos guau. pasa eso, ¿vale? Que hicimos como un Mm, taller en casa con 2 amigas increíbles que nos ayudaron mucho también. Y ahí es donde, ¿sabes? Queda reflejado un poco toda nuestra, pues cómo estamos en ese momento. Pero cómo eso. estamos, pero también un poco, ¿sabes? El, con la sensación de esperanza, porque yo es que quiero ser una persona positiva y quiero transmitirles a mis hijos pensamientos positivos y pensamientos de esperanza y de confianza en la vida. Ujú, Entonces, para mí era muy importante que mi hija supiese que éramos todos una piña a su alrededor, que estábamos todos con ujú. ella, que la íbamos a ayudar en lo que hiciese falta, que lo íbamos a nombrar. Y como ella desde el principio también mostró esa necesidad de que esto no le pase a más niños y más niñas, cuando tuvimos Guau. el cuento decidimos lanzarlo. Ojo, estamos hablando de una niña de 5 De años en ese 5 años, momento. de O cinco sea, y años. que diga, yo no quiero, o sea, esa es de las cosas que me ha impactado de Eva, es, yo no quiero que esto lo vuelva, o sea, que le pase a ningún otro niño y niña con 5 años, pero es que, a Sí. ver, Elena, eso nos muestra quiénes están criando a Eva. Bueno, yo fíjate, yo es que en los niños tan pequeños tengo una confianza brutal. Creo que según nos vamos haciendo Totalmente. mayores, los vamos estropeando muchas veces el entorno. Eso Pero los es, niños pequeños son generosos, compasivos, altruistas, tienen mucho. un sentido de lo bueno y lo malo de una manera Así natural. es. Están Mm. súper, súper, súper equilibrados, súper equilibrados. Eso es, Y así es es. verdad que Eva sí que tiene bueno, tiene muchas, claro, es mi hija, que voy a decir, pero es verdad que tiene una característica que es que maneja el lenguaje súper bien desde pequeñita. Entonces, es Ujú, verdad que es muy hábil con el lenguaje, mm. cosa que yo creo que a ella también como que la ha ayudado, ¿sabes? Y Sí, es verdad claro. que ella cuando tiene que mostrar rabia, la muestra con mucha fuerza, cuando tiene que mostrar tal, pero cuando es como que identifica bastante bien muchas Mm, emociones, el miedo, la inseguridad, pero también eso que a otros no les suceda, como lo mm, hacemos. Entonces, cuando lanzamos el cuento, pues yo el primer colectivo al que lo lancé fue a mi colectivo de crianza, un grupo de crianza muy grande que tenemos aquí en la zona donde yo vivo en Madrid. Y entonces mm, son mamás que tienen niños, pues a lo mejor como la mayoría, como de 6 años para abajo. Y empezaron a mm. leerlo a niños con 1 año y medio, 2 años, 3 años. Y el Sí. cuento resultaba, ¿sabes? Mm, Porque, pero claro, por otro lado, tengo
profesores, hay profes de instituto que están trabajando con el cuento en valores con chavales de primero y de segundo de secundaria, Es que, con o 13 y sea, 14 años. Elena, se ¿Sabes? presta para 13, 14, Claro. 80, Entonces a mí hay 60, o mucha sea, gente que me cualquier edad. escribe, a mí me escribe mucha gente y me dice, tengo un hijo de 4 años, ¿tú crees que está indicado para esa edad? Y digo, es que está indicado para todas las edades, porque lo bueno que tienen los cuentos, y además no es un cuento explícito sobre abuso sexual directamente, es un cuento de autocuidado, Eso es. de amor de los niños a su Mm, propio cuerpo para que estén muy conectados consigo mismos, muy mm, conectados, que eso es una pena porque a veces por el tipo de crianza que hacemos, que a veces mm. les obligamos a comer sin hambre, les abrigamos cuando no tienen frío, les obligamos, ¿sabes? Eso nos va desconectando de lo que realmente Eso es. es. Pero si estamos conectados, en realidad, yo cuando otra persona me toca, sé si esa forma de tocarme es una forma sana o es una forma que no es sana, es una forma Ujú. dañina, ¿sabes? O incluso, Elena, mira, te aprovecho para contarte la anécdota con mis hijas cuando, o sea, porque ellas están enamoradas de este cuento. Y incluso para, no solamente si es sana o no es sana, sino de que no me apetece que me ¿No te toques. apetece? Entonces, Claro, exacto, eso con es. mis hijas, ellas muchas veces duermen juntas. Entonces, claro, le decía a la pequeñita, la mayor le ponía la pierna encima, entonces le dice a la pequeñita, que no quiero que me pongas la pierna encima, quítamela. Entonces ella no se la quitaba y le dijo, para, mi cuerpo es mío, como me enseñó Eva, dice, mi cuerpo es mío, como me enseñó Eva. Te pido que quites la pierna porque no quiero que me la pongas encima en este momento. La otra, vale, ¿sabes? O sea, que lo que digo es que empodera, por eso te decía, o sea, no solamente en el tema bueno, sí, de que se llama así, no, sino que este es mi cuerpo Sí, y necesita y requiere de un eso, respeto por parte eso, mía primeramente. Entonces eso. eso me encanta porque es la mejor forma en la que nosotros podemos empoderar a nuestros niños y niñas. Y a mí, la ilusión que me ha hecho también, Elena, que también aprovecho para decirlo aquí, porque acá estaban preguntando que dónde se consigue el cuento, que ahora vamos a seguir con eso, pero que haya llegado a Colombia, ojo, Sí, o sea, sí, 100 cuentos de estos, sí. wow, o sea, a mí me ha ilusionado un montón eso también, Pues, ¿sabes lo que muchísimo. pasa? Que una vez que lanzamos el cuento, cuando lo lanzamos así como de una manera artesanal y tal, y lanzamos 200 copias y luego lanzamos otras 100 y ya vimos que cada vez teníamos más pedidos y que, sobre todo, había muchos profes que empezaron a trabajar con ellos en las aulas que les gustaba, muchas familias que nos pedían más. Entonces lanzamos en su momento un crowdfunding durante 40 días a finales del año pasado para recaudar Sí. fondos y ahí fue un poco donde lanzamos nuestro proyecto Tu cuerpo es tuyo. Contactamos con un montón de medios de comunicación, Ujú. seleccionamos muy bien con qué medios de comunicación hablábamos, porque hay también algunos quisieron contactar para sacar la parte más morbosa de la historia. Ya. Yo he hablado con Mm. todo aquel que ha sabido respetar nuestra historia, pero Mm. considero que uno de nuestros objetivos es sacar este tema a la luz pública, que se hable mucho de él, Totalmente. porque el abuso sexual infantil se alimenta del silencio. Eso Y los es. abusadores sexuales se alimentan del silencio y de la vergüenza de que lo ha Totalmente. sucedido. Eso Entonces, es. entiendo que cuando seamos capaces de verbalizar este tema y de decir esto sin ningún tipo de tapujos, cada vez va a haber menos gente que sea capaz de hacer esto. Entonces, es verdad que eh, salimos en El País, en Televisión Española, en La Razón, en El Diario, en Público. De verdad, nos hicieron reportajes súper bonitos para nombrar lo que estaba pasando, para que la gente colaborase con nosotros y nos encontramos, bueno, pues a finales de diciembre que habíamos recaudado para lanzar 3.000 cuentos. Wow. Qué maravilla. Es una pasada. Bueno, Mm. yo tengo que decir que si yo llego a saber en la que nos metíamos a nivel de trabajo un poco y a nivel de ya no solamente de trabajo, sino todo lo que eso te mueve y te remueve y todos los mensajes que me van a llegar y todos Por los mensajes que supuesto. iba a contestar y tal, a lo mejor si lo hubiese pensado un poquito más, a lo mejor no lo habría hecho. Pero es Mm. verdad que en ese momento a mí me pudo la necesidad de hacer algo para movernos. La justicia no movía ficha, no nos llamaban, no sé qué, no sé cuántos, pues íbamos a mover nosotros para tener la sensación de que estábamos haciendo algo. Tengo que agradecer infinito que en el colegio de mis hijos, bueno, el cuento está ilustrado por toda la familia, pero en la escritura, digamos, las autoras somos mis dos hijas pequeñas, Julia y Eva y yo. Y las dos, que una tiene 9 años y la otra ha cumplido 6, en sus coles, en sus clases, han trabajado con este cuento, Divinas. que es una cosa impresionante que ellas hayan sido capaces de trabajar con sus compañeros y demás. Bueno,
El cuento ha llegado a muchos sitios en España, hemos mandado, porque lo que hacíamos, nuestro proyecto es, tú consigues un cuento con una aportación económica que tú considerases adecuada y nosotros, aparte de mandarte un cuento a ti, mandábamos cuentos a centros de casas de acogida, a bibliotecas populares, a servicios sociales, a todos los sitios donde nosotros consideramos que había niños que se podían beneficiar de la lectura de ese cuento. Entonces, es una cosa que cada vez ha ido como a más, nos han pedido cuentos de muchísimos sitios. Cuando contacté contigo, es que a mí me hacía muchísima ilusión, muchísima ilusión que el cuento llegase a Latinoamérica, porque allí hay muchísima necesidad. Hemos contactado también con Guatemala, que tenemos pendiente también hacer un envío súper grande allí. Y entonces lo primero que hicieron fue hacer una lectura del cuento para ver si, bueno, ya sabes que a veces hay algunas diferencias en el lenguaje y demás, Sí. si se podía entender exactamente igual. Consideraron que sí y entonces pues ahí estamos con ese proyecto tan bonito. Ahora lo que tenemos es ya terminado una adaptación del cuento hecha por chavales con discapacidad intelectual Wow. para chavales con discapacidad intelectual. Y ese es nuestro próximo reto, lanzar una versión adaptada con una lectura más simple porque es un colectivo doblemente vulnerable. Y, y estamos en esas. Actualmente, como el crowdfunding terminó, pues nosotros tenemos una página que se llama Mejorando Infancias en Instagram y una página web que es Mejorando Infancias también, y en cualquiera de esos dos sitios os podéis poner en contacto conmigo o a través de mi correo electrónico tololos72@gmail.com. Me escribe la gente lo que necesita, porque hay personas que simplemente me dicen quiero un cuento para tenerlo en casa, pero hay gente que me ha dicho, mira, soy profe, me apetecería tener este cuento para trabajarlo en mis aulas. O trabajo, quiero decir, mira, hace relativamente poquito también mandamos cuentos a la Ciudad de los Muchachos, que no sé si conocéis, es una como una organización que trabaja en Leganés con chavales marginales y tienen casas de acogida y demás también. Entonces mandamos allí los ejemplares de nuestro cuento, los leyeron desde 3 años hasta el instituto y ellos, que tienen una emisora de radio, nos hicieron una entrevista a los niños sobre nuestro cuento. Wow. Una pasada también. Maravilloso. Porque nos ha pasado que al principio, aunque ha habido profes que estaban muy por la labor de trabajar con nuestro cuento en las aulas y demás, ha habido otros que nos han dicho, es que me da un poco de miedo, porque no sé si lo voy a saber manejar, porque tal. Y luego, sin embargo, es que a veces nos intimidan mucho los niños porque pensamos que, no sé muy bien, no, creo que los menospreciamos a veces. Totalmente. Pero los niños saben muy bien lo que quieren preguntar, entienden muy bien lo que les decimos y saben muy bien hasta dónde quieren información. Eso es. Vale, pero también te digo que hace relativamente poco estuvimos en un espacio en Rivas que se llama Ubuntu, que entre el Ayuntamiento de Rivas y este espacio de crianza nos cedieron para hacer una charla y eran familias con niños también. Y había niños pues había algunos que estaban por allí corriendo por el espacio y demás, pero había otros un poquito más mayores, de 9, 10 años, así. Entonces, es que yo voy y cuento la historia de lo que le pasa a mi hija. Sí. Y que un niño sepa que esto le pasa a otro niño, pero no como una película, te puede pasar algo y tal, sino eso. Es súper importante. Claro. Es súper importante, porque no es simplemente el que le ha pasado esto, sino es le ha pasado esto, pero esto lo reparamos entre todos. Es súper importante la idea de cómo reparamos las cosas. Somos una sociedad imperfecta, si es que somos una sociedad imperfecta. No podemos engañar a los niños diciéndoles lo contrario, pero los cuidados se nos dan muy bien. Entonces, somos expertos en cuidar. Y aunque haya gente que no sepa, el resto sí sabemos. Exacto. Y el resto protegemos. Eso es. Y no lo decimos, lo hacemos. Exacto. Y no tenemos miedo de afrontar este tipo de situaciones, porque como se dan, claro, un niño lo que necesita es escuchar que estas cosas suceden para que si le pasan, pueda decirlo. Sí, totalmente. Pueda decirlo, porque lo más importante es ser capaces de romper ese secreto. Exactamente. Y un niño jamás se inventa estas cosas. Así es. Porque me han contactado tantas mujeres a las que les ha pasado esto en algún momento de su vida cuando eran pequeñas. Mira, recuerdo cuando le acababa de pasar esto a Eva,
que una de las mamás de mi grupo de crianza me contactó por privado para contarme lo que le había pasado a ella cuando era pequeña y ella me decía, te voy a decir una cosa, fue muy gordo lo que me pasó, pero lo que más daño me hizo fue que cuando llegué a casa y se lo conté a mi madre me dijo que me lo había inventado. Y yo nunca más volví a hablar de eso, pero para siempre me quedó el agujero ese de decir, es que no me han creído, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Yo decía a ella, cree mucho a tu hija, ¿sabes qué? Dice, porque aunque te parezca mentira, dice, yo creo que si a mí mi madre me hubiese sabido arropar adecuadamente, me hubiese sabido entender, me hubiese creído, yo a lo largo de mi vida ese sufrimiento que yo sigo teniendo no habría sido el mismo. Totalmente, Entonces, totalmente. todavía se oyen cosas, bueno, es que los niños exageran, es que los niños inventan, perdona, en la cabeza en una cabeza en la que entra el ratón Pérez no entra la invención de este tipo de historias. Elena, gracias por hacer énfasis en eso, de verdad, gracias. O sea, gracias de corazón porque creo que eso lo necesitamos escuchar. O sea, lo necesitamos algo tan obvio y Es tan o sea, obvio. o sea, ¿qué es lo mejor que puedo hacer si mi hijo han abusado sexualmente de él? Creerle, punto, ya. O sea, Escucharle, creerle, exacto. acompañarle, O sea, acompañarle. Y si lo escuchas, vas a ir sabiendo qué es lo que... Es terrible, ¿eh? Porque quiero decir que tú como madre o como padre vas a necesitar mucha ayuda también. Porque claro, totalmente. a mí no hay ningún sitio que me duela más que el cuerpo de mis hijos y el alma de Por mis hijos. supuesto, El daño por más grande que me supuesto. pueden hacer a mí es ahí. Pero yo soy la adulta. Y yo soy la Así adulta es. encargada de devolverle la confianza en él, Así de es. devolverle la confianza Elena, en la vida. permíteme hacer énfasis a algo que estáis haciendo que a mí me parece maravilloso, porque muchas personas aquí se preguntarán, oye, a ver, no hace ni un año que esta familia ha pasado por esto, o sea, algo tan gordo, y han sacado un cuento y están hablando de esto sin ningún pudor, ¿sabes? Porque hay gente que puede decir eso, o sea, Sí, estás sí. usando esta situación para hablar de eso, o sea, estás exponiendo a tu hija, o sea, por toda esa idea que tenemos de que esto hay que silenciarlo. Entonces, Mm. me encanta, Elena, que hagas tanto énfasis en que precisamente es el silencio el que nos vuelve a nosotros cómplices Cómplices, del abusador, del cómplices, agresor. cómplices. El niño y la niña sigue sintiendo culpa, sigue sintiendo vergüenza, cuando el que tiene que sentir culpa y vergüenza realmente es ese abusador, Eso ese. Y sin embargo, como decía ahora, sigue sus anchas, siendo sí. apoyado por una sociedad donde prima el silencio. Entonces hay algo súper valioso. Mira, nosotros en psicoterapia breve con niños y adolescentes hay 3 ejercicios que hacemos, que lo he aprendido de mi maestra Begoña Snares, y es que ella dice, ante una situación altamente traumática o traumática, como por ejemplo en este caso esto, hay 3 acciones que tenemos que llevar a cabo y es hablar de ello, pensar en ello y soñar con ello. O sea, son 3 acciones fundamentales que el ser humano cuando ha pasado por una situación Mira, de alto se me impacto vuelve a poner la emocional, cabeza. o sea, y es que me parece impresionante esa primera parte, o sea, ustedes, o sea, le habéis dado una narrativa a Eva que le está empoderando. Y mira, de verdad, no me extraña que Eva, o sea, va a ser una activista y tus hijos, o sea, frente a esto, no se lo van a callar. ¿Por qué tengo que hablar de eso? Porque cuando Eva tiene una narrativa tan cargada, ella le ha dado forma, le ha dado significado. Lo que hizo la pediatra es, te pasó esto, estamos haciendo esto para esto. Entonces, la incertidumbre es lo peor que un niño Eso, puede tener. ¿Sabes? Cuando un niño no sabe lo que va a pasar, ¿será que mi padre va a hacer esto? ¿Será que esa persona va a volver? ¿Será? No, cuando hablamos de eso, hija, esto te ha pasado, ¿vale? Esto, hemos pasado por esto, ahora estamos aquí porque te ha pasado esto, vamos a hacer este cuento para... Le estáis dando la narrativa y el regalo más precioso que podéis hacerle. Porque si es verdad que eso es un trauma, y trauma, como sabemos, en su origen significa herida, todas estas acciones, el hablarlo, el no silenciarlo, el exponerlo, el hacer voz, o sea, alta, muy alta, y difundir esto, y por eso yo te quería tener acá, ¿sabes? Porque yo digo, es que necesitamos gritar a los 4 vientos que el abuso sexual infantil es un delito, es un y que delito, no, es un delito, y no es un le podemos delito. poner Sin tal que no, atenuantes, sin atenuantes, es un sin delito, parches, es un delito. es un delito y Es un punto. delito y es uno de los delitos que más ocurren. Es que eso es lo fuerte, quiero decir. Es Exactamente. un delito que está tan permitido socialmente, o sea, ancestralmente está tan consentido, es tan patriarcal, Sí, ¿sabes? totalmente. Es tan patriarcal y Mm, sucede en niños desde tan pequeños, mm. es que desde tan pequeños sucede, ¿sabes? Y es verdad que hay una parte de la sociedad que estamos muy enfermos psicológicamente y Así con todo es. esto que nos ha con toda la pandemia y tal, o sea, bueno, vamos a ver,
cómo somos capaces de reponernos de todas estas cosas que nos están sucediendo, Sí. pero es que hay que poner esto en la agenda política, en la agenda educativa, en la agenda sanitaria, en la agenda de educación de padres, madres, en la agenda, ha habido un momento es que esto hay que hablarlo con todos, con tus amigos, con tu familia, con tu no sé qué. Con Y es que todos. alucinas, porque es que a nada que rasques, bueno, es que rascas y cualquier, es que es muy raro que te encuentres con una mujer de mediana edad que a lo largo de su vida nunca haya sentido que han abusado sexualmente. Totalmente. Es Totalmente. imposible en la sociedad en Sí. la que estamos ahora mismo. Pero lo damos Sí, por así. hecho. Y no lo podemos. Yo no quiero dar eso por hecho para mi hija. Porque hay muchas Así. cosas que antes se daban por hechas que hemos Sí. evolucionado. Entonces, ¿cómo puede Sí. ser que, quiero decir, en la época de mi abuela no podía abrir una cuenta en el banco sin el consentimiento de mi abuelo? Porque entonces, ese pensamiento se ha modificado en gran medida. Exactamente. Entonces, hay cosas que son importantísimas, porque hay cosas que son importantísimas y se atienden y se van entendiendo poco a poco, pero yo es que sigo pensando, ¿cómo pueden ser esos niños tan vulnerables, tan pequeñitos o tan medianos, con cosas tan tremendas que la sociedad, ¿sabes? Es que cueste tanto demostrar una cosa de estas, que cueste tanto. Mi hija, vuelvo a decir, ha tenido un suceso traumático, pero ha tenido la gran suerte de que su padre lo vio. Su padre es testigo. Él es testigo. Entonces, no solamente es la palabra de mi hija. Así es. Bien. Pero es que la mayor parte de los niños es su palabrita. Sí. ¿Dónde pueden poner las palabras? ¿Qué palabras van a poner? Contra la palabra de un adulto. ¿Sabes? Entonces, pero ¿cómo puede ser que no nos desarmemos ante eso? ¿Cómo puede ser que no nos desarmemos ante eso? ¿Sabes? Entonces, yo desde el primer momento, nuestro eslogan de campaña para el crowdfunding fue cada cuento cuenta, ¿vale? Y yo siempre digo, con un solo niño o una sola familia a la que le haya servido este cuento, que a nosotros ya nos ha servido, porque a nosotros ya nos ha servido para elaborar todo para este proceso, para procesarlo, para poder hablarlo claramente. Y yo he tenido, o sea, de hecho a mí ha habido gente pues que me ha dicho, ¿cómo se te ocurre? Y además poniendo el nombre, es que me da igual, es que mi hija tiene claro que no ha hecho nada. Exactamente. No ha hecho nada malo. La vergüenza y la culpa tiene que recaer del otro lado, nunca del lado de la víctima. Nunca del lado de la víctima. Maravilloso. Y yo no puedo decir una cosa, pero pensar la otra o actuar de otra manera. Entonces, lo que pasa es que nuestro pensamiento muchas veces, o sea, nos tenemos que dar cuenta de cómo son las cosas. Os voy a contar una anécdota. Cuando a nosotros nos sucedió esto, mi hija mayor en ese momento no estaba en Madrid, estaba con unos amigos en la playa. Y entonces yo ese mismo día que sucedió, le dije a mi marido, voy a llamar a Laura para contar lo que ha pasado. Y me dijo mi marido que estaba en shock por lo que había vivido. Le digo, déjala. Y ya cuando venga, que quedaban 4 días para que viniese, le contamos. Y yo le dije, no. Porque si es importante de verdad, tengo que tratarlo como importante de verdad. Y yo quiero que mi hija mayor, si le pasa esto alguna vez, no espere 4 días para contarme lo que yo venga de vacaciones y estoy de vacaciones. Quiero que me llame inmediatamente y me lo cuente. Me pone los pelos de punta, de verdad. ¿Sabes? Quiero decir, es que a veces, o sea, por un lado nos parece que es como tal, pero hay una cosa, vamos a proteger. No, perdón. Estamos heridos, estamos abiertamente heridos. Así vamos a salir de esto, claro que vamos a salir de esto. Eso es. Vamos a salir reforzados. Reforzados, porque de las cosas o sales reforzada o sales dañada para siempre. Y a mí hay una corriente psicológica también, hablando con una amiga también psicóloga que me decía, a las personas que han sufrido delitos de abuso sexual, infantil, tal, son víctimas para siempre. Y yo decía, a mí cargar con la mochila de víctima para siempre, me gustaría pensar que de alguna manera es posible salir de eso. Es como el que ha tenido alguna vez un accidente de tráfico. ¿Sabes? Me imagino que hay un proceso de rehabilitación, de sanación, de tal, pero luego tú tienes que seguir con tu vida si realmente en ese momento has hecho esa rehabilitación, esa sanación y tal. Así es. Entonces, yo creo que a veces es mejor hacer una inmersión profunda en ese proceso, en ese momento, ¿sabes? Totalmente. Abrir, limpiar esa herida aunque te duela, sacarlo, eso buscar, sentirte a veces, es que toca muchas cosas, ¿sabes? Te toca mucho la fibra. Totalmente. Pero ¿cómo no te la va a tocar? ¿Sabes? Que eso también eso es lo que hace que el mundo avanza gracias a que las cosas nos importan. Exactamente. Y igual que en su momento Rosa Parks se levantó de un autobús, se sentó en el autobús porque dijo que ya se podía sentar exactamente igual, aunque fuese negra,
Pues te hará Ujú. falta que personas normales y corrientes movamos Eso nuestras es. fichas normales y corrientes para que también Eso es. esto termine. ¿Sabes? Porque si no, Totalmente. lo que está claro es que las cosas de arriba abajo no van a cambiar, porque esto está en la Eso agenda, es. pero relativamente, porque siempre va a venir una cosa más urgente o más no sé qué, y Sí. económicamente. Entonces, tiene que ser un movimiento mucho más profundo, mucho más de red, mucho más de tejer solidariamente, mucho más de Así es. conectarnos, ¿sabes? Sí, Mi así marido se quedó es. súper impresionado porque cuando empezamos con los cuentos y él los llevó empezó a llevarlos a su trabajo porque se los pedían, la cantidad de compañeras que se metían con él en la consulta y que le decían, es que a mí me pasó esto, es que estoy alucinado. Porque las Mm. mujeres tenemos ya esto como mucho más normalizado, que nos ha pasado, que Exactamente. si no nos ha pasado a nosotros, le ha pasado a una amiga tal. Sí. Pero mi marido, que es un hombre súper sensible, súper cuidador y tal, se quedaba impactado, decís que no me lo Ujú. puedo creer, Mm. que no me lo puedo, Sí. ¿sabes? Es como que hay Mira. una realidad que vive ahí Mm. tapada, Así es. y Totalmente. que o sea, consideramos, bueno, pues eso sí, ja, si no es una cosa que acaba en la página de sucesos del periódico, pues Mm. tampoco es tan grave. No, Eso señor, es. tolerancia Sí. cero, Cero. tolerancia Totalmente. cero, Totalmente. tolerancia cero. Elena, se nos va a acabar ya, no puede ser. ¿Te puedes creer que se ha pasado? O sea, se me ha ido, Bueno, pero volando. Yo solo quiero decirte algo, Elena. Gracias, gracias por hablarnos como nos ha hablado, con tanta fuerza, con tanta esperanza, con tanta valentía. Y gracias por el mensaje que nos dejas a los que somos padres, madres y cuidadores. Y es que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos e hijas es ser tutores de resiliencia. Y es enseñarles que muchas veces van a soplar los vientos y nos vamos a doblar, ¿vale? Pero que cuando tenemos personas a nuestro lado, como las tiene Eva, con vosotros todos los que la arropáis, lo que nos enseñáis es que nos podemos doblar pero no romper y nos podemos volver a levantar como la palmera. ¿Sabes? Sobre todo cuando tenemos y cuando como padres y madres somos esa fuente de protección, somos esa fuente de consuelo, somos esa fuente donde yo te creo. Yo sí eso te es, creo. yo sí te creo, Yo siempre. sí A te los niños hay creo. que creerles ¿Sabes? siempre, Siempre, siempre. siempre. Creerles, Entonces, de verdad, acompañarles, respetarles, que ellos sepan que son respetados. eso Porque es. puede fallarles alguna pieza en su entorno, pero siempre tiene que haber una pieza que esté a su altura, que responda y que sepa devolverles la confianza. Que los Totalmente, niños necesitan vivir totalmente. su infancia para luego ser adultos íntegros. Así es. Necesitamos ser niños también que hayamos tenido una infancia íntegra. Entonces, Totalmente. nos tenemos que comprometer todos, cada uno desde nuestro lugar. Te quiero dar las gracias, no sabes de qué manera, Milena, porque me ha encantado estar aquí contigo, me ha encantado cómo me has tratado, cómo has tratado nuestro proyecto desde que lo conociste. Y nada, Me encantáis. Gracias, de verdad, Elena. Y ya saben, nos tenemos que desvirtualizar y tú y yo tenemos que seguir hablando, lo sí, sabes. sí. Tenemos muchas cosas pendientes tú y yo. Sí, totalmente, Elena. Gracias, mil Muchas gracias. Lo gracias. voy a dejar colgado aquí y lo Perfecto, comparto. Y bueno, voy a dejar también tu correo para que las personas que se quieran estupendo, poner en contacto contigo, pues lo hagan directamente estupendo. contigo, ¿vale? Muy bien. Gracias, Elena. Te mando un Gracias. abrazo y un beso muy grande. Muchísimas gracias, tesoro. Muchísimas Bueno, gracias. Chao. adiós. Chao. Chao, Chao. chao.